licenciada en nutrición, docente de Anatomía y Fisiología 2. También estoy en Anatomía y Fisiología 1 de la carrera de nutrición. En el ciclo de ingreso a nutrición doy biología. Y desde el año 2020 estoy formando parte de este proyecto tan lindo, Todos Somos Necesarios. El tema de hoy que nos reúne es sobre enfermedades crónicas no transmisibles, para conocer los riesgos y la prevención, y que nosotros podamos todos llevar nuestros conocimientos y nuestro granito de arena para que podamos ayudar a personas que están necesitando de una guía, una orientación, un consejo. Como agentes de salud, más allá del área que cada uno tenga en su formación, podemos trabajar en conjunto porque todos somos necesarios, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poquito qué son las enfermedades crónicas no transmisibles. En primer lugar, son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Esto genera muchos costos agregados a la salud y necesitan muchas políticas y programas para poder llevar a cabo una buena campaña de disminuir los riesgos, los factores de riesgo y el número de muertes y la mortalidad de estas enfermedades. Son un grupo de enfermedades que no son causadas por una infección, que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. ¿Cuáles son? Son muchas. Las que más generan mortalidad son la diabetes, la hipertensión, las asociadas al colesterol elevado como infarto de miocardio y otras enfermedades cerebro- y cardiovasculares, y los factores de riesgo que producen estas enfermedades son comunes para la mayoría de ellas. O sea que si nosotros nos enfocamos en reducir algunos factores de riesgo, podemos influir en otras enfermedades también. Hay otras que son crónicas y no son causadas por infecciones como la osteoporosis, pero no generan tanta mortalidad como en el caso de estas que hoy vamos a conversar. Una de las principales cosas que es importante saber es que son prevenibles. Se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo que son comunes para ellas, y estos factores de riesgo son el tabaco, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física o baja actividad física y el comer alimentos poco saludables, o sea, la alimentación no saludable. Veamos un poquito en números sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Generan alrededor de 41 millones de muertes por sus causas en el mundo. 15 millones de esas muertes corresponden a personas entre 15 y 69 años, principalmente entre 30 y 69 años. Más del 85% ocurren en poblaciones de bajos ingresos. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina estas enfermedades son responsables del 73.4% de las muertes. En 2015, el mayor porcentaje de muertes eran de enfermedades producidas a través de enfermedades cardíacas, y el 25.6, que es el valor que le sigue, eran enfermedades producidas por tumores. Fíjense cómo se puede prevenir la evolución de patologías asociadas al corazón o al cáncer si son detectadas a tiempo, ¿no? Los factores de riesgo que son comunes para estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen mucho que ver con hábitos adquiridos en la infancia. Son aprendidos en la infancia y son luego llevados a cabo durante todo el resto de la vida.
y tiene mucho que ver también con la exposición en los entornos en donde se vive. No hay otras, a veces no hay otras opciones, otras elecciones o una enseñanza sobre qué es lo que corresponde. Por eso es muy importante nuestra función como agentes de salud. Algunos de esos factores de riesgo son conductuales o comportamentales y otros son metabólicos. Vamos a ver los que son conductuales. Los mencionamos antes, como el consumo de tabaco o la convivencia en lugares de hogar o de trabajo principalmente con personas que son consumidoras de tabaco. Otro es la alimentación inadecuada. Otra es el consumo nocivo de alcohol, en exceso sería, y otro sería la inactividad física o baja actividad física. Y los factores de riesgo, que son metabólicos, son la hipertensión arterial, que serían los valores registrados de tensión arterial por encima o iguales a 140/90. Otro sería el sobrepeso y la obesidad, sumados se le llama exceso de peso, porque el sobrepeso y la obesidad tienen puntos de corte de acuerdo al índice de masa corporal, pero se puede hablar de exceso de peso y reunimos a ambos diagnósticos. Otro es el colesterol elevado, o también relacionado a lo que son las dislipemias, que ya serían incluidos el colesterol malo o LDL y los triglicéridos, y la diabetes o glucemias elevadas, sin tener el diagnóstico de diabetes. El consumo de tabaco en Argentina, ahora vamos a hablar de cifras relacionadas a la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el año 2019 en Argentina, ¿no? El consumo de tabaco dio como valores en un 22,4%. Fíjense, en el año 2005 era del 29,7%. Y gracias a algunos programas y políticas implementadas, esos valores han descendido. En el año 2018 fue del 22,4%. La mayor parte de esos fumadores son hombres, ¿sí? Fíjense el valor que se encontró en promedio en el país, y en Córdoba da por encima 26,7. Es alarmante, ¿no? Sigue siendo elevado, es mayor en hombres que en mujeres, excepto en los adolescentes, donde es notable que es mayor el porcentaje de mujeres que de varones que tienen este hábito. El consumo de tabaco puede producir tanto enfermedades cardiovasculares como enfermedades respiratorias, desde EPOC hasta el cáncer de pulmón, ¿no? Y también aumenta la incidencia de lo que es el cáncer de colon, el cáncer de mama, porque a través del tabaco ingresan sustancias que son llamadas radicales libres, que aumentan la incidencia de cáncer. Con respecto a la alimentación inadecuada, ¿qué se encontró en esta encuesta nacional de factores de riesgo? Se encontró un elevado consumo de azúcar, principalmente en bebidas azucaradas, un elevado consumo de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos tienen elevado contenido calórico o energético, elevado contenido de azúcar, de sodio y de grasas, bajo contenido de fibra y de grasas saludables en general. También se encontró que solamente el 6% de la población consumía alrededor de 5 porciones de frutas y verduras, que es lo recomendado. Estas 5 porciones de frutas, ¿cómo se contabilizan?
al menos 2 medios platos de vegetales, que sería en el almuerzo y en la cena, al menos la mitad del plato que esté formado por vegetales, y entre 2 y 3 frutas en el día. Alrededor del 50% de las personas encuestadas consideraban que su consumo era adecuado y que no iban a consumir más por cuestiones de hábitos. También se encontró que hay un elevado consumo de sal y de alimentos ricos en sodio y un bajo consumo de granos enteros. Esto sería incluyendo legumbres y cereales integrales. Con respecto al consumo de alcohol, se encontró que en ese momento los encuestados, el 13,3% tenían un consumo nocivo de alcohol. A diferencia del tabaquismo, que había disminuido, desde el 2009 hasta el 2018 hubo un aumento del 8,9 al 13,3%. También se encontró en esta encuesta nacional de factor de riesgo que empiezan a tomar alcohol antes de los 14 años. Y también se encontró que en los adolescentes, al igual que el tabaquismo, en las mujeres es mayor que en los hombres. En el resto de los grupos etarios es mayor el consumo en los hombres que en las mujeres. Más allá de trastornos metabólicos que produce el consumo de alcohol, está el alto ingreso energético a través del alcohol y de bebidas con alcohol, y además la incidencia que genera en los accidentes, ¿sí? Con respecto a la actividad física, la actividad física de bajo nivel o la inactividad física se dio en un 44,2% de las personas. Y hubo un descenso desde el año 2007 hasta el año 2018 de este valor. O sea que hubo grupos etarios en los que habían aumentado su actividad física y este valor de inactividad física o baja actividad física ha disminuido. Hay diferencias en esta encuesta nacional de factores de riesgo. Se analizaba tanto grupos etarios como acceso a servicios de salud y nivel socioeconómico. Y había diferencias en lo que era el nivel socioeconómico. Muchas personas no realizan actividad física por los costos que generan. Pero nosotros sabemos que no tiene un costo agregado hacer caminatas o hacer algún deporte recreativo, ¿sí? Y con todos los beneficios que implica hacer la actividad física. O sea, está comprobado que realizar actividad física disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de sobrepeso y obesidad. Con respecto a la hipertensión arterial, se encontró que el 46,6% de los encuestados presentaban hipertensión arterial. Este valor se obtiene a través de dos formas. Una era por la medición de la tensión arterial en el momento de la encuesta. En el momento de la encuesta, el 40,5% de las personas presentaban la tensión arterial elevada, o sea, por arriba de 140/90. Y había un 34,7% que habían sido diagnosticados o que en algún momento les habían dicho que tenían la tensión arterial elevada. Dentro de estos valores, o sea, este es un valor obtenido en mediciones en un momento. Pueden haber habido personas que tenían el diagnóstico y en la medición les dio bien, los dio normal porque estaban medicados, y otros casos que tenían a lo mejor el diagnóstico de alguna vez y luego
sin medicación le tuvieron normal, porque a lo mejor pudieron controlar el sodio de los alimentos. Entonces, utilizando tanto los valores de autorreporte y de medición en el momento, se llegó al 46.6%, que es un porcentaje alto de la población. Además, se descubrió que 1/3 de las personas desconoce ser hipertensa. Y del total de personas con hipertensión, solo la mitad recibe un tratamiento. Y de esas personas que reciben tratamiento, solo la mitad está controlada. Esto también es alarmante porque la hipertensión arterial puede producir discapacidades, por ejemplo, luego de un accidente cerebrovascular, ¿no? O de un infarto de miocardio. Con respecto al sobrepeso y la obesidad, el 66,1% de las personas presentaban este diagnóstico, casi la mitad eran obesos y un poquito más tenían sobrepeso. Pero el exceso de peso se encontró en el 66,1% de las personas. También hubo acá por autorreporte y por medición. En este caso, este valor es por la medición. Con respecto al colesterol elevado, que es cuando el colesterol es en sangre mayor o igual a 200 miligramos por 100 mililitros, había personas que conocían haber tenido alguna vez el colesterol elevado, era el 28,9%, y por medición, a través de un test en capilar, el 30,7% de las personas dieron con valores elevados. Pero, como en el caso de la tensión, algunos casos estaban medicados. En total, las personas que tenían el colesterol elevado o que tienen el diagnóstico de hipercolesterolemia fue del 39,5%. También es elevado para una población que no tiene buenos hábitos alimentarios. Como vimos antes, el 6% de la población solamente consumía las 5 porciones recomendadas de vegetales y de frutas. Con respecto a la diabetes o a las hiperglucemias, el 10,9% de la población presentó este diagnóstico. Algunos desconocían tener glucemia elevada y otros ya lo tenían el diagnóstico, pero el 10,9% de la población en ese momento tiene el diagnóstico. De esas personas encuestadas, del total de las personas encuestadas, un 19,8% tienen un riesgo alto o muy alto de desarrollar diabetes en 10 años, a lo largo de los 10 años siguientes. Esto también es alarmante. Pensemos que la población, entonces, de diabetes o con glucemias altas va a ser mucho mayor en 10 años. Con respecto al cáncer, hay prácticas preventivas para el cáncer. Las más importantes o las más frecuentes son las mamografías, el Papa Nicolau y las prácticas preventivas del cáncer de colon, como por ejemplo la colonoscopia. En el caso de las mamografías, el 66% de las mujeres se había realizado mamografías en los últimos 2 años, el 70% se había realizado Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello uterino o el cáncer de útero, y solo el 31,6% de las personas se habían realizado alguna práctica preventiva del cáncer de colon. Desde nuestro lugar como
agentes de salud. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles desde la alimentación? Una recomendación es consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras. Como les decía, media porción al menos de vegetales en el almuerzo y en la cena, y entre 2 y 3 frutas por día. Aumentar el consumo de granos enteros, lo que sería cereales y legumbres, por el tipo de fibra y porque además no están ultraprocesados ni procesados. Reducir el consumo de sal, y no solamente sal de mesa, sino también de alimentos con agregado de sodio, como son los enlatados o los alimentos que vienen en frascos. Esto nos indica también que hay que aumentar el consumo de alimentos caseros. Reducir el consumo de bebidas azucaradas. Argentina es un país de elevado consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, y también nos podemos ver reflejado en las publicidades que se ven en la televisión o que se escuchan en radio o en otras redes sociales. También reducir el consumo de grasas de origen animal. Esto sería seleccionar cortes magros de grasa, de carnes, retirar la grasa visible. También implicaría evitar las frituras y la utilización de grasas de origen animal en el procesamiento casero. Y otra recomendación para evitar el desarrollo o el avance de la enfermedad crónica no transmisible sería consumir alcohol de manera responsable. Preguntas. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando. ¿Tienen algo para preguntar? Sí. A ver. ¿Cuál es el control preventivo para el cáncer de colon? El más importante, que se puede ver bien el colon por dentro, es la colonoscopia, que es a través de una cámara que se puede ver cómo está la mucosa y el interior de este órgano por dentro. Sí, vos sabés, Natalia, que yo, como Verena, que le llamó la atención, estaba pensando que es una de las pocas, digamos, órganos en que se toman medidas preventivas. Uh-huh. Sí, yo, bueno, por situación familiar, no sé bien, no tengo muy claro si es a partir de los 50 años, puede ser Sí, que conviene hacerse una cada 2 años sí. o no tengo muy claro, pero sí, es la única forma, la colonoscopia, que no es muy agradable, quizás no el estudio, lo cuento para el que no se lo ha hecho, Uh-huh. sino la preparación previa, ¿no? Así es. Pero es lo más directo, como vos decís, lo más exacto para prevenir, ¿no? Así es. Yo creo que la recomendación de cuándo o cada cuánto tiene que ver mucho con la exposición que tiene cada persona a los factores de riesgo. Sí, eso te iba a decir. Si un médico conoce a su paciente y sabe que, por ejemplo, es fumador, consume alimentos ricos en grasa diariamente, por ejemplo, el consumo de criollitos o de asado frecuente o de mate con azúcar, y la exposición a los factores de riesgo es elevada, puede recomendarlo que lo haga antes de los 50 años, o si tiene algún problema también en su aparato digestivo, ¿no? Con frecuencia. O que se haga en lugar de cada 2 años, una vez al año. Sí. Y no sé si también tendrá que ver los antecedentes familiares. Sí, también tiene mucho que ver. Claro, porque esta persona que yo te cuento, sí, justamente, la mamá de la persona había tenido problemas, ¿no? Entonces es como que, digamos, el resto de familia se controla, por eso te digo con más frecuencia. Está bien esto que aclaras, que el médico le va a indicar, ¿no? Cada cuánto deben repetírselo. Está Es bien. muy importante en este caso el consumo de fibra. Ujú, El consumo de fibra, de alimentos frescos, las vitaminas tienen poder antioxidante, esto de disminuir la presencia de radicales libres que generan cáncer y degeneración de tejidos prematuramente. ujú. Entonces, nosotros podemos
hacer recomendaciones y en algunas personas se puede reforzar si vemos que por gusto, por preferencia, eligen alimentos bajos en fibra, ricos en grasa y poca cantidad de alimentos frescos para disminuir los riesgos de que se desarrollen estas enfermedades. Sí, me sorprendió un poco. Vos sabés que pensé que la prevención en mamografías del 66%, pensé que era más alto, que había un mayor porcentaje en cuanto al control para prevenir. Tiene mucho que ver el acceso a los servicios de salud. En poblaciones más de bajos recursos no tienen la costumbre de hacerse estos estudios preventivos. Claro, sí, sí. Josefina ha levantado la mano, ¿puede ser? Sí. Sí, profe, quería hacer una consulta. Por ejemplo, con el tema del cáncer de colon y la colonoscopia, ¿se puede tomar como factor de riesgo alguna enfermedad de base, como por ejemplo la celiaquía o algún síndrome de intestino irritable? Hay que Pueden tomar estar como otros asociados. parámetros si un paciente tiene esas patologías, digamos, Sí, o pueden estar asociados. Patologías del tubo digestivo, o sea, el sistema gastrointestinal, pueden estar asociados a la presencia de cáncer. y el tema de la colonoscopía, que recién escuché que es a partir de los 50 años, en pacientes así, con esas patologías, ¿se pueden realizar antes? ¿Depende del caso? ¿O es a los 50 años si la persona, digamos, hace el tratamiento bien o si está bien medicada o si lleva una vida normal? Como decíamos antes, tiene mucho que ver de los antecedentes familiares, la presencia de diferentes tipos de cáncer, la exposición al tabaco y a la alimentación poco saludable, puede ser que uno lo solicite antes o lo sugiera antes. Pero si una persona tiene hábitos saludables y cuida ese entorno en el que vive, y no hay, por ejemplo, la presencia de diarrea, constipación, el consumo de fibra es adecuado y esta persona no tiene antecedentes, se puede no solicitar antes de esa edad. Claro, entiendo. Muchas gracias. De nada. Amanda. Bueno, buenas noches, Nati, a todos los profes, Hola, ¿cómo ¿cómo están? estás, ¿Qué tal, Amanda? Amanda? Bueno, entré un poquito más tarde a la presentación, pero también escuchando los aportes de todos los que iban comentando, pensaba, porque bueno, esto está orientado a diferentes estudiantes, que algunos son de odontología y otras carreras, ¿no? Que además bueno, del hecho de la prevención y poder conocerla, también la posibilidad de ser promotores de la salud y, bueno, brindar esta información más allá de que por ahí nuestro rol, una vez que cada uno se reciba, de los chicos que están acá presentes, más allá que nosotros estemos por ahí cubriendo una disciplina o estamos haciendo una atención de índole particular de cada área, de todas maneras es bueno siempre que esto para el terreno, ¿no? Algún familiar, alguien comenta sobre el hijo, sobre el niñito y poder brindar esta información, porque muchas veces se citan algunas programas de prevención de la salud y también eso se da bueno, en centros de atención o en el nivel primario y secundario de la salud y a veces no toda la gente se acerca. Entonces por ahí esa información que está en dispensarios, banners, digamos, impresas, muchas veces la gente no se acerca, no lo conoce y bueno, y uno que como agente de salud por ahí puede brindar esta información me parece súper importante porque es como interés general y sobre todo porque muchas veces están presentes dos patologías y existen estas comorbilidades, entonces bueno, si ya sabemos que la persona está transitando tal problemática, tal afección y a la vez vemos estos hábitos que no son del todo saludables, por ahí dar esa sugerencia de bueno, una consulta al nutricionista o el médico clínico
o lo que haga falta. Por eso creo que también nos compete como sociedad, porque justo ya habían mandado en el grupo lo de los certificados de discapacidad para las personas que tienen enfermedades crónicas, y también, o sea, son personas que después van a necesitar de una rehabilitación permanente muchas veces cuando llegan a casos, obviamente, en los que ya necesitan de un certificado de discapacidad, con rehabilitación de varios tipos de terapias, por transitar enfermedades crónicas, digamos. Nos damos cuenta de que había cosas que se podrían haber evitado, que se podrían haber diagnosticado, no sé, más precozmente. Entonces, bueno, ahí el acceso a la información, digamos, me parece fundamental. Sí, lo que decís tiene mucho que ver con la tarea que tienen los estudiantes ahora para hacer. Porque le vamos a dar una tarea para que hagan. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas o algún otro aporte? Pasamos a No la todo tarea. es gratis. No Bueno. todo es gratis, tal cual. Bueno, detengo la grabación y después vemos. Bueno.